Bueno, entonces vimos sistema de polo simple cuando lo realimento con un beta resistivo, cómo se desplaza el polo. Vimos un amplificador de 3 polos con los polos lo suficientemente distanciados, el diagrama de Bode de ese amplificador y qué pasa cuando lo realimento con beta resistivo, los riesgos de oscilación según el criterio de Nyquist. Bueno, ahora vamos a definir margen de fase y margen de ganancia. Con esto sí vamos a trabajar en los ejercicios. ¿Qué es el margen de fase y qué es el margen de ganancia? Para esto hay que tener presente cuál es el punto que quiero evitar. En el estudio de estabilidad, uno trata de evitar, cuando está diseñando, y recuerden que uno diseña partiendo de la base de que necesitan una realimentación, ¿no? Porque si realimentar no es obligatorio, este problema deja de existir. Lo que les estoy diciendo es ustedes, por alguna razón del diseño, necesitan realimentar. Bien, entonces, este beta que necesitan por cuestiones de diseño resulta que desemboca en un sistema inestable. Y bueno, el punto que hay que evitar es que A por beta se haga -1 o se acerque al -1. Eso se lo tienen que grabar como que es el corazón del estudio de este tema, ¿no? O sea, A por beta, habitualmente nuestros betas son resistivos, por ahora. Vamos a ver ejemplos en los que no, pero eso viene de acá un par de clases. Pero por ahora los betas, las mallas betas son resistivas, o sea que esas mallas betas no tienen desfasaje. Entonces hay que prestar atención a qué pasa con el módulo y con la fase de A. Para eso desdoblamos el estudio de Nyquist en dos y pasamos a lo que se llama el método de Bode, ¿no? Entonces imagínense que esta curva de lazo abierto es el amplificador básico, el mismo que tenían en la hoja anterior, ¿no? Con los 3 polos. Este, por ejemplo. Este. Y vamos a graficar acá, ahora vamos a ver por qué. 20 logaritmo de 1 sobre beta. ¿Por qué graficamos esto y por qué no graficamos beta? ¿Qué les parece? Hay dos razones fundamentales para graficar 20 logaritmo de 1 sobre beta. Este 20 logaritmo de 1 sobre beta se llama recta de realimentación. ¿Qué les parece? ¿Por qué graficamos 1 sobre beta y no graficamos beta? ¿Qué era 1 sobre beta? Era la ganancia cuando estaba fuertemente realimentado, era la Sí, aproximación. o lo que llamamos ganancia teórica. O sea, en un sistema ideal donde la ganancia solo depende de la malla beta, la ganancia es 1 sobre beta. Esa sería la primera razón, que yo directamente graficando 1 sobre beta ya sé que estoy graficando la ganancia de lazo cerrado. Así como acá tengo la ganancia de lazo abierto, acá arriba tengo la ganancia de lazo abierto, acá tengo la ganancia de lazo cerrado. ¿De acuerdo? Esa es una razón. Y la otra razón es que cuando la curva de lazo abierto, del módulo, ¿no? De la transferencia de lazo abierto, se intersecta con la recta de realimentación, estoy en el punto donde el módulo de A es igual al módulo de 1 sobre beta. Y la pregunta es, si digo que el módulo de A es igual al módulo de 1 sobre beta, ¿no es lo mismo que decir que A por beta vale 1? El módulo de A por el módulo de beta vale 1. ¿De acuerdo? Claro. Porque si A, módulo de A es igual a módulo de 1 sobre beta, paso el beta multiplicando y me queda A por beta igual a 1. Entonces este es un punto de interés fundamental. Es el punto donde la diferencia la ganancia al lazo en módulo vale 1. Y esta omega se la llama omega 0, que es como una omega natural del sistema. ¿De acuerdo? Entonces siempre tienen que graficar primero la curva de lazo abierto. Tienen que graficar primero la curva de lazo abierto. Y por otro lado tienen que graficar la recta de realimentación
1 sobre beta. Y acá van a identificar este punto donde se tocan las dos curvas y esa omega la van a llamar omega 0. Eso por un lado. Por otro lado tenemos la fase. Y la fase, en este caso, la fase del sistema, o la fase de T, la fase de T en este caso es la fase de A. ¿Por qué? Porque el beta es resistivo. Por eso acá en vez de decir fase de T, dice fase de A, porque el beta es resistivo. Y acá van a identificar dónde la fase vale 180, negativo, y esa omega la van a llamar omega de 180. Entonces, a ver, vamos a repasar. En un caso real, un circuito práctico. Lo primero que tienen que hacer es dibujar el diagrama de Bode, tanto de amplitud como de fase, del sistema de lazo abierto. ¿Qué sería el sistema de lazo abierto? Este que está acá, el de amplificador básico. Entonces grafican la amplitud, los tres polos en este caso, ¿no? Si tiene dos polos, hacen dos polos. Si tiene uno, hacen uno. Por un lado grafican la amplitud y por otro lado grafican la fase. Eso lo tienen que saber hacer, ¿eh? No hay lugar a error acá, porque no me puedo poner a explicar Bode. Después grafican la recta de realimentación, que en este caso es resistiva, por eso es recta. Y van a identificar dos omegas. La omega donde el A por beta vale 1, el módulo, que es la omega 0, y la omega donde la fase vale 180, que es la omega de 180. Ambas condiciones son peligrosas. Que el módulo de A por el módulo de beta valga 1 es peligroso. Y que la fase valga 180 es peligroso. El tema es cuando se dan las dos a la vez, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con este método de Bode es, cuando se cumple la condición de módulo, que es en esta omega 0, ver qué tan lejos estoy de la condición de fase. Recuérdense que la peor condición es módulo de A por módulo de beta igual 1, fase 180. Esa es la peor condición. Entonces se define el margen de fase, esto que está acá abajo, es en aquella frecuencia donde el A por beta vale 1 en módulo, ¿cuánto me está faltando para los menos 180? Entonces el margen de fase es 180 más la fase de T. Como la fase de T es negativa, supónganse en este gráfico que la fase de T vale 135 negativo, me da un margen de fase de 45 grados. Me está faltando 45 grados para llegar a los 180 negativos. Eso se llama margen de fase. Y después en la condición de fase, donde la fase vale 180, ¿cuánto me falta para que el módulo de A alcance al 1 sobre beta? Entonces 20 logaritmo de 1 sobre beta menos 20 logaritmo de A es lo que llamamos margen de ganancia. Margen de fase en el gráfico de fase, margen de ganancia en el gráfico de amplitud. Bueno, ¿qué dice Bode? Bode dice, si cumplís la condición de módulo, asegúrate que la fase por lo menos esté 45 grados alejada de la peor condición. Y si cumplís la condición de fase, asegúrate que por lo menos en módulo, ambos módulos estén alejados 10 dB. ¿Se acuerdan de los 10 dB? Sí, que estaban atados a los 1,3. Claro. Es la misma cuenta, nada más que está desdoblado en dos gráficos acá. O sea, en vez de valer A por beta igual 1, en ese caso ustedes estarían en el punto menos 1 del diagrama de Naismith. Bueno, acá les dice, bueno, si estás 10 dB alejado un gráfico del otro, tenés estabilidad. Esto no sale de ninguna ecuación, sale de la práctica. Los diseñadores han armado un montón de circuitos desde la década del 20 hasta hoy, desde que se hicieron las primeras pruebas con válvulas hasta hoy, y no se encontró ningún circuito que oscile o que presente perturbaciones
que mantengan un margen de fase de 45 grados o más grande, ¿no? Por ejemplo, si el margen de fase es 60, mejor. Si el margen de fase es 90, mejor. Y no se encontró ningún circuito que oscile o que presente perturbaciones si en la omega de 180 el margen de ganancia es 10 dB. Entonces esta es la definición de margen de fase. ¿Cuánto me falta para llegar a los menos 180? En la omega 0. Ven que acá dice omega 0. Y la definición de margen de ganancia es cuánto me falta para llegar a, digamos, cuál es la distancia en dB desde un gráfico a otro, porque la peor condición es A por beta igual 1, cuando el módulo de A es igual al módulo de 1 sobre beta. ¿Qué tan alejados están los gráficos? Entonces, 20 logaritmo de 1 sobre beta menos 20 logaritmo de A. ¿En qué omega? En omega 180. ¿De acuerdo? Entonces, los criterios prácticos de Bode son margen de fase mayor o igual a 45, margen de ganancia mayor o igual a 10 dB. Ideal, margen de fase 60, pero con 45 alcanza. La práctica dice eso. En el 99% de los ejercicios, con calcular el margen de fase, salimos airosos. No hace falta hacer las dos cuentas, ¿eh? Si ustedes lo quieren hacer, háganlas. Pero con identificar el punto de A por beta igual 1 y calcular el margen de fase, estamos bien. ¿Alguna duda de esto? Profe, entonces el margen de fase es cuánto me falta para llegar a 180 y el otro es cuánto me falta en dB para ir del lazo cerrado al lazo abierto, digamos, la diferencia en amplitud. No, el margen de fase es, en el gráfico de fase de A y beta, que en este caso es solamente de A porque beta es resistivo, ¿qué tan lejos estás de la peor condición que es menos 180 grados en la fase? Sí. Acá en este gráfico, por cómo está dibujado, estás en un margen de fase de 45. Si tiras una horizontal por menos 135, te faltan 45 grados para llegar a menos 180. Y el otro no es lazo abierto, lazo cerrado, no ese es el concepto. El Pero concepto no es qué tan arriba está la recta de realimentación en dB de la curva de lazo abierto. Porque tu punto de conflicto es cuando el módulo de A es igual al módulo de 1 sobre beta, que es cuando el módulo de T vale 1. O sea, en este punto, ¿ves? Que dice 0 dB, el módulo de T vale 1. Sí. Y vos tenés que evitarlo eso. Entonces te dice, si estás en la peor condición de fase, que tenés un signo menos, o sea, el T está restando, bueno, asegúrate que no cumpla con el módulo de 1. Que T no valga 1. Y bueno, ¿cuánto se aleja de 1? Cuanto más lejos esté 1 sobre beta de A. Entonces, en este punto es 0 dB. En este punto es lo que te dé en dB, ¿no? Lo que dice la teoría, lo que dicen los libros, que esto viene de la parte empírica, es alejate por lo menos 10 dB, que es los 0,3 de Nyquist. ¿Okay? Ok. Vos tenés que evitar que este numerito T valga menos 1 en veces, ¿no? Esto. Sí. Tenés que evitar este punto. Tenés que estar lejos de este punto. Porque eso te anula el denominador de la transferencia. Pero es mucho más fácil hacer esto que hacer un Nyquist. O sea, ustedes hacen un par de gráficos de Bode, calculan MF y calculan MG y listo. Y se fijan cuánto les da, ¿eh? Así vamos a resolver los ejercicios. Es lo mismo que Nyquist, es lo mismo. Nada más que la metodología es distinta. Pero lo que ustedes están viendo es tener cuidado de que el gráfico pase lejos del menos 1, 0. ¿Ok? Ok. Bien. Y estos son los criterios prácticos. Estos son los criterios. Bueno, lo que vamos a hacer la clase que viene de movida, que va a ser presencial, es aplicar esto con los ejercicios de la guía. ¿De acuerdo? Vamos a tener que graficar por un lado A. Vamos a tener que graficar la recta de realimentación. Vamos a tener que identificar este punto, ver cuánto vale la fase en ese punto, ver cuánto me falta para los 45 grados. Y ahí poder concluir si el sistema es estable o no.
Eso lo vamos a hacer la clase que viene. ¿Qué pasa con el caso particular de un sistema de polo simple? Un sistema de polo simple, ustedes tienen la ganancia en frecuencias medias, la caída de 20 dB por década, la caída de 20 dB por década, y no tienen más contribuciones, no hay otro polo. Quiere decir que la fase en la singularidad es menos 45, una década después es menos 90. La fase vale siempre menos 90. Entonces, en el punto de interés, que es el punto de módulo de A por módulo de beta igual 1, está la omega 0, es imposible que la fase sea 180. No lo va a hacer nunca porque tiene un solo polo el sistema. Entonces el margen de fase vale 90 grados siempre. La conclusión es que un amplificador con polo dominante o polo simple, realimentado con beta resistivo, es incondicionalmente estable, siempre es estable. Acá tienen la demostración por el método de Bode. No hay forma de que la fase valga 180. ¿De acuerdo? Un amplificador con polo simple, realimentado con beta resistivo, siempre es estable. Esto lo suelo preguntar en los parciales, demostrar que un amplificador con polo simple, realimentado con beta resistivo, es siempre estable. Tienen que hacer esto y explicarlo. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Sobre ganancia. ¿Se acuerdan cuando hacíamos simulaciones con Spice? Vamos a ver un cachito algo. Vamos a buscar alguna simulación. Esto creo que es un circuito conocido por ustedes, es el TP1, ¿no? ¿Lo ven? ¿De Sí, acuerdo? sí. 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 Vamos a sacarle el capacitor de compensación. Luciano, que te abrió el micrófono. Ahí está, gracias. No sé cómo podés escuchar la clase así, che. Sí, me toma más de lo que es. Yo estoy encerrado en la habitación y están a los gritos. Fíjense el diagrama de módulo. Si lo paso a veces es peor, ¿no? ¿Cuánto gana este circuito? Gana 11. ¿Se acuerdan que tenía que ganar 11? Ahí lo tienen, 10,95, ¿no? Sí, sí. ¿Lo ven? Sí. Pero en una frecuencia que está más o menos en 8 MHz, 8,6 MHz, la ganancia se va a 300 veces más o menos.
¿Lo ven? ¿Qué pasó ahí? Por eso oscilaba, ¿no? Cuando lo hicimos en el laboratorio. ¿Vieron la oscilación? Vamos a pasarlo a decibeles. Estaba tratando ahí de ver, profe, los 180 en el gráfico. ¿180 qué? Para ver. Segundo. O La es como fase. claro, la fase. Ahí. Sí, pero ojo que esta es la fase. Esta es la fase del realimentado. De la transferencia al realimentado. No es la fase de lazo abierto. Claro, está bien. Todos Ni juntos. te gastes en mirar eso. Lo Está que bien. quiero que veas es el gráfico de módulo. Está bien. No sé por qué no me deja hacer un zoom. Me anda el. Me anda el zoom. Bueno, de una ganancia de 20,7 dB, se pasa a una ganancia de eh, casi 50 dB. ¿Y en qué frecuencia? En una frecuencia de 8,7 MHz. Ven que la frecuencia de la oscilación está muy por encima de la frecuencia de trabajo del ampli, ¿no? Lo raro es que acá el SPICE no está presentando, no está graficando ninguna perturbación, pero bueno, en la realidad en el laboratorio ustedes lo han verificado. Bueno, para eso se pone el capacitor de compensación. Bueno, esto que vieron, esa cresta se llama sobreganancia. Vamos a ver que ponemos un capacitor que estaba en 220 de pico. Si no, será muy grande ese capacitor y pasa lo mismo. No, si lo hago muy grande me quedo sin ganancia. A mí me pasaba. Después le explico. Pero me pasaba algo medio raro en el circuito. Bueno, ahí le puse el capacitor de compensación y se observa claramente que si bien existe una pequeña cresta ahí, nada que ver con antes, ¿no? Ya está bastante compensado. Ahí tienen los 21 dB de ganancia y la cresta está en 22 dB, nada, ¿no? Lo mejoré muchísimo. Bueno, la idea es cómo calcular esta sobreganancia. Esa es la idea de este apartado, ¿no? Cómo calcular esa sobreganancia. ¿Está claro?
Sí, profe. Sí. Bueno. Menor 10, profe, ¿no? La sobreganancia mayor a 10, ¿Cómo? 10 menor o igual a 10 era, ¿no? Debe esa sobreganancia. ¿Por qué menor o igual a 10 dB? ¿Qué tiene que ver eso? Estoy tratando de entenderlo en No, el ese es gráfico. el margen de ganancia, no es eso. Ese es el margen de ganancia. Esto se llama sobreganancia. Es Sobreganancia. Eso es algo aparte. Está bien, cuánto se te eleva está bien. la ganancia de lazo cerrado, es una ganancia de lazo cerrado, respecto a la de frecuencias medias. Está bien. Ok, es otra cosa. Sí, Entonces, este es un gráfico que está copiado del Grain-Meyer y es relativo, ¿no? O sea, esto 0 dB sería tu ganancia en frecuencias medias. En el caso del ejercicio del TP1 eran 21 dB, ¿no? 20,7 dB. Por eso es relativo. El eje de frecuencia es relativo. El 1 sería tu omega 0, donde A por beta vale 1. Y el 0 acá es tu 0 dB serían, en el caso del TP1, 21 dB. Es un gráfico relativo. Es como si tiraras un par de ejes donde tenés la cresta. Bueno, lo que te indica el gráfico acá, que la cresta de sobreganancia es mayor cuanto más chiquito es el margen de fase, porque cuanto más chiquito es el margen de fase, más te arrimás a la zona de oscilación. Entonces ustedes tienen que saber calcular. Ustedes tienen que saber calcular la ganancia, perdón, esa sobreganancia. Y eso aplica sea cual sea la ganancia en frecuencia media. Ustedes pueden venir acá con 20 dB, pueden venir con 10 dB, con 11, con 40 dB, con lo que sea. Eso no tiene nada que ver. La sobreganancia va a depender del margen de fase. Por ejemplo, para un margen de fase que es nuestro límite de estabilidad de 45 grados, vamos a demostrar que la ganancia, o sea, en decibeles, cuánto estoy por encima de la ganancia en frecuencias medias es 2,32 dB. Entonces, para eso partimos de las condiciones, primero de la ecuación del realimentado, la transferencia del realimentado, A sobre 1 más A por beta. La fase de A por beta va a ser menos 135 y el margen de fase va a ser 45. Y vamos a calcular todo en el punto donde A por beta vale 1, en el punto de interés. Reemplazamos por J omega, reemplazamos por el número complejo. Si el módulo de A por el módulo de beta vale 1 en omega 0, el módulo del complejo vale 1 y la fase vale 135 negativo. Entonces este complejo, A de J omega 0 por beta, vale esto. Lo paso a forma binómica, o sea, expreso el denominador en forma binómica, sumo las partes reales y dejo la parte imaginaria. Luego, si quiero calcular el módulo de este denominador da 0,76. Quiere decir que estoy en veces, 1,3 veces arriba, 30% arriba de la ganancia que yo tenía de 1 sobre beta. Era la ganancia teórica. Eso pasado a decibeles es 2,32 dB, que Grain-Meyer lo redondeó a 2,4, pero da 2,32. Entonces, para un margen de fase de 45 grados, en el punto de A por beta igual 1 voy a tener una sobrecresta de 2,32 dB. ¿Ven que acá tengo 5? Acá tengo 0. Bueno, por acá más o menos por 2 y pico, si tiran la horizontal, tienen esa cresta. Hago la misma cuenta para un margen de fase de 30, que es un margen de fase que para nosotros es ya de riesgo. Es un sistema oscilatorio. Bueno, lo mismo. En el punto de interés, donde módulo de A es igual a módulo de beta, que es en omega 0, la fase vale menos 150 porque me faltan 30 grados para llegar a los menos 180. El módulo vale 1, desarrollo el complejo en forma binómica.
agrupo la parte real, me queda la parte imaginaria suelta. Y bueno, saco el módulo de esto. Para calcular el módulo es el módulo del numerador dividido el módulo del denominador. Y me da 1,93, o sea, casi el doble, ¿no? 93,2% arriba del valor en frecuencias medias. Eso son 5,7 dB. Arriba del valor de frecuencias medias. Entonces yo vengo con 1 sobre beta, que es la ganancia teórica. Supónganse que son 20 dB, ¿no? 20 dB, 20 dB, 20 dB, 20 dB. En omega 0, que es donde el módulo de A es igual al módulo de beta, tengo una cresta de 5,7 dB. Con un margen de fase de 30. Y después caí. Para 60 grados, que es un sistema más estable, prácticamente no tenemos sobrecresta. Ven que para 60 grados se produce una pequeña elevación un poquito antes de omega 0, pero en omega 0 es 0 dB. Y después lo que vimos antes, ¿no? Para 90 grados, que es un sistema de polo simple, obviamente pasamos por menos 3 dB, sería un gráfico de Bode clásico, ¿no? Un sistema de polo simple pasa por menos 3 dB, no tiene posibilidad de ser inestable. Eso lo demostramos hace un ratito. Bueno, esto está en el libro de Gray Meyer, este es un gráfico normalizado. Y esta es la forma de calcular la sobreganancia para diferentes márgenes de fase. Profe, ¿Entendí? una consulta, para el TP1, si yo quiero acercarme a un margen de fase de 60 grados, tendría que variar ese valor de capacitor o calcularlo, ¿no? Pero a mayor valor de capacidad, ¿puedo acercarme a ese margen de fase? Sí, sí, lo vemos ahora mismo. Espérame que abro de vuelta el archivo y lo compensamos más hasta que lo hacemos desaparecer. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que acordate que Nyquist y Bode dijeron, no hace falta que sea un sistema perfecto. Vos tenés que aprender a convivir con una pequeña cantidad de realimentación positiva, que el sistema va a andar igual bien, ¿viste? O sea, no tenés que eliminar toda la realimentación positiva. A ver dónde lo tenía. Profe, le hago una consulta. Con esto nosotros regulábamos, por así decirlo, la frecuencia de corte superior. Sí, también cuanto más lo compensás, cuando vos menos tolerancia tenés a la realimentación positiva y a la oscilación, vas a compensar más, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el...? A mí lo que me pasaba era que lo calculamos para un valor, para tener los 20 kHz, y después en la práctica teníamos mucha distorsión y tuvimos que bajarlo más el capacitor. Entonces Bueno, perdíamos esa frecuencia de corte superior para que sea más estable. eh, A nosotros nos pasó eso en la práctica. recién lo abrió, no lo encuentro, ¿no? Acá lo encontré. Pero no era este el que abrí otro. Acá está. Bueno, este es el caso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no sé por qué se me borra lo que... Estar todo el tiempo seteando lo que quiero que... Se lo grabo ahí. Bueno, esto es lo que vos querés mejorar, esa sobrecresta. Bueno, le aumentamos el valor al capacitor. Yo voy a ponerle un nano, a ver, vamos a ver qué pasa.
Es que ahí lo mejoré, ¿no? Sí, Viste que- y después, si querés, le ponemos más todavía. Le ponemos, qué sé yo, 5 nanos. ¿Eh? Bueno, ahí ya directamente no tiene nada de cresta. Pero lo que decían ustedes es cierto. Acá con 5 nanos, yo tengo una frecuencia de corte total de 44 kHz. O sea, lo recontraplané la transferencia, pero perdí ancho de banda, pierdo ancho de banda. Si te sirve, bien. Por ejemplo, cuando tenía un nano, eh, ahí tengo los 20,79 y los 3 dB los tengo en 265, 266 kHz. Ves que de 44 a 266, yo como que multipliqué por 5 el ancho de banda. Sí. Sobrecompensar lo pueden hacer siempre y cuando no se reduzca el ancho de banda a un punto que no le sirva al circuito. O sea, cuando compensan con polo dominante, con efecto Miller, van a perder ancho de banda, tanto a lazo abierto como a lazo cerrado. ¿Lo ven, chicos? sí, profe, perfecto. ¿Y se puede ver la sobreganancia en el circuito que estamos viendo ahora? Acá no tenés sobreganancia, porque ya lo No, compensé. o sea, cuando lo pones en cero se ve el pico. Pero digo, en el circuito más completo, que es clase AB, con las otras etapas, ¿se ve también ese mismo pico o no? No, Porque eso lo tenés que, no, lo no. tenés que graficar con un analizador de espectro, no lo puedes ver con los osciloscopios. Ah, ok. Un analizador de espectro te saca la curva, te saca la transferencia en función de la frecuencia. Ok, ok. Lo que vos podés ver, lo mismo que viste en el laboratorio cuando hiciste este TP que tenés a la vista, es ver el ruido Sí, montado en la señal de audio. perfecto. Pero no podés hacer un barrido en frecuencia así con el osciloscopio, porque el eje del osciloscopio es un eje temporal, es un eje de tiempo, no es un eje de frecuencia. Entonces vos tenés analizadores de espectro, que es un instrumento genérico, y para equipos de audio tenés el analizador de audio, que te saca todas las características, te saca la curva de transferencia, te saca la distorsión armónica, te saca todo lo que vos. O sea, el analizador de audio te saca como si te fueses a hacer análisis clínicos al hospital, te sacan todo, ¿viste? Eh, con el osciloscopio lo que podés ver es el diagrama temporal, por eso se llama osciloscopio, oscilograma. Y ahí vas a ver la senoidal que vos le pongas y vas a ver la perturbación montada arriba. Lo que viste en el laboratorio cuando hiciste el TP1 este, que le sacabas el capacitor y... Sí. Claro, la otra sería bajar la ganancia directamente para intentar mantener el ancho ese que necesitamos, la frecuencia de corte superior. Pero bueno, en este caso no lo podemos hacer porque si no, no No, nos da. no, no. No, a ver, vamos a partir de la base que tu 1 sobre beta es el que vos necesitabas, porque si no ya nos vamos por las ramas. O sea, este 1 sobre Claro, beta, que es 20,8 dB, es el que vos necesitas. Punto. Ni más ni menos. Porque si vos me dirías, bueno, realimento menos, esta ganancia va a subir y no va a oscilar. Y sí, pero estamos partiendo de la base que vos necesitas un beta determinado y con ese beta que vos necesitas el sistema se torna inestable. Esa es la columna vertebral de esta unidad. sí, Yo necesito un beta determinado por un tema de ganancia, por un tema de resistencia de entrada, por un tema de resistencia de salida, por lo que fuere. Bueno, diseño para ese beta. Analizo estabilidad y me da que el sistema es inestable. Bueno, esa es la columna vertebral de esta unidad. Ahora, salir del problema realimentando menos no es una buena salida, porque vos estás diciendo, bueno, me salió mal el proyecto, entonces hago otro proyecto. No es una salida esa. claro.
Es decir, el emisor común no me da, bueno, hago un base común. No. Entonces habría que hacer las compensaciones esas que vamos a ver más adelante. O... Sí, la próxima clase ya lo vamos a ver eso. Vamos a hacer ejercicio de esto y después vamos a ver compensación. Pero esto que estoy haciendo yo de cambiar este capacitor, estoy cambiando la red de compensación. Si bien la ganancia de Q5 no cambia, lo que estoy cambiando es el capacitor de Miller. Porque esto aparece reflejado acá en la entrada por la ganancia. Estoy cambiando de lugar el polo. Sí. O sea, estoy cambiando de lugar, ya te digo que. Estoy cambiando de lugar. Este polo que está acá, el polo dominante, le estoy agregando un polo más o lo estoy acercando más al origen. Entonces todo este gráfico que estás viendo acá, todo este gráfico se me corre a la izquierda. Entonces este punto de A por beta igual 1 se me produce en una fase más alejada de los 180. ¿Me entendés? Perfecto. Eso estoy haciendo. Buenísimo. Bueno, si no hay dudas, dejamos la clase acá, la de hoy. Y vamos a hacer la clase que viene. Vamos a empezar la guía de ejercicios de este tema y vamos a ver la teoría de compensación. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Bueno, el jueves que viene es allá, en la facu. Listo. Próximo de tema de la grabación. Yo era observador.